el sufijo, ¿no? La raíz hacia el verbo, que en este caso, ¿ya? Aquí vamos a observar otras reglas. Por ejemplo, ya vemos la primera regla, que en este caso los verbos que terminaban en este caso, en E, va a aumentarse. Ya no se va a aumentar aquí ed, sino solo la d. Tenemos, por ejemplo, el verbo like, que significa gustar. Pero si le aumentamos, ¿qué le aumentamos aquí? Si termina en este caso en E. A ver, señorita Mónica, ¿me podría ayudar? Eh, like, lead. Ya, pero en este caso, si termina en E, ¿qué agregamos? ¿La ed o solo la d? Solo la D. Ya, solo la d, muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, que significa arrive, arrive. En estado simple, el verbo arrive significa llegar, pero si nosotros le aumentamos la d, porque ya se transformó en pasado, este verbo irregular, entonces sería, en vez de decir llegar, significa en pasado, llegó, en este caso, ¿ya? Hay otra regla que dice, si en este caso un verbo tiene tanto una consonante, una vocal y otra consonante en este aspecto, termina en consonante, como podemos aquí observar, stop, que significa parar. Nosotros ahí, ¿qué debemos hacer? Debemos duplicar la consonante que termina al final. Entonces, en este caso, el verbo stop. Vamos a duplicar la consonante que en este aspecto es la P. Sería stop. Y aumentamos ed. Entonces, esta es otra regla que podemos observar aquí en los verbos regulares. Por ejemplo, aquí tenemos otro verbo. A ver. Aquí, rob, que significa robar. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Nosotros duplicamos la consonante. Entonces, ¿qué consonante duplicamos aquí? A ver, señor Carlos, ¿cuál es la consonante en este verbo? B. A ver, ¿cuál es la consonante? A ver, la sílaba es de A, B, C, D. A ver, A, E, I, O, U. Pero en este caso, ¿cuál es la consonante aquí en el verbo? Consonante Es la B. letra, la B. Ya entonces, ¿qué pasaba si terminaba en una consonante antepuesta a una vocal? Se, se repetía el consonante, ¿Sí? o Y se duplicaba. se duplicaba y aumentábamos Es, ed. ujú. Exacto. Ya, entonces aquí es otra regla. Vamos con la siguiente. Dice que los verbos regulares terminados en consonante, en este aspecto en y vamos nosotros a omitir. Entonces vamos a cambiar esa y por la i y añadimos ed. Por ejemplo, tenemos aquí el verbo study. Entonces, nosotros para transformar a pasado, ¿qué pasaba ahí? Omitimos la y, en vez de la y le ponemos la i y aumentamos ed. Entonces, De- en su forma simple, study, pero para pasado, studied, ¿ya? Que de- es studied, ¿ya? Aquí tenemos otro verbo que es cry, que significa llorar. Pero ahora nosotros queremos transformar a pasado. De la misma manera, nosotros reemplazamos la y por la i y aumentamos ed. Entonces, cried, si cry significa llorar y quiero transformar a pasado. Entonces, aumentamos ied y sería cried. Es como que tiene más acento al final, como que termina en la T, cried, ¿ya? Que significa lloró, porque ya quedó, o sea, se transformó en este aspecto el verbo, ¿ya? ujú. Ahora, los verbos que terminan en y antepuesta a una vocal, por ejemplo, tenemos el verbo play,
que significa jugar. Entonces, nosotros, ¿qué aumentamos aquí? Solo aumentamos ed. Entonces, play, que significa jugar, played. Played, que significa jugó. ¿Ya? Tenemos otro verbo que es aquí, stay, que significa estar o permanecer. Pero si nosotros aquí, ¿qué pasaba? Terminaba en y antepuesta una vocal, aumentábamos ed. ¿Ya? Esa es otra regla. Ahora les voy a mostrar aquí. Unos ejemplos. Ya, por ejemplo, aquí tenemos, solo vamos a hablar acerca de cómo hacer oraciones en este aspecto, utilizando los verbos regulares en pasado. Por ejemplo, si yo quiero escribir, yo caminé. A ver. Ahí tenemos en su estado simple, pero yo quiero poner en pasado. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Nosotros, ¿qué le añadimos ahí? A ver, señor Vinicio, ¿qué le añadimos ahí? I work. Ya. A ver, señor Carlos, ¿qué le añadimos? La E, La E y la D. ya. I walk in the school, ya. School. Ya. Yo caminé en la escuela, ya. ¿Qué significa en español? Nosotros ya aquí estamos agregando ya el subject. En este caso estoy utilizando el subject I, el verbo en pasado, que es en este aspecto walk in the school, que es el complemento. Y ahora yo quiero transformar a negativa. ¿Qué pasa aquí en negativa? Aquí nosotros vamos a poner el subject, luego la auxiliar, que es did, didn't. Bueno, aquí vamos a comprimir, ya no es did not, sino did. Y el verbo. Y aquí el verbo ya va en su estado simple. Ya no vamos a añadir aquí el ed. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí el auxiliar que es did. Do not. Did not. I did not o I didn't work in the school, ¿ya? Ahora yo quiero transformar esto a una pregunta. ¿Qué pasa ahí? Nosotros vamos a poner el auxiliar did, el subject. En este caso, nosotros el personal pronoun aquí, reemplazando el I, es el you. Did you, vamos aquí a poner el verbo en su estado simple, work in the school. Y el signo de interrogación. Entonces, aquí vemos la diferencia. Vamos a ver. Vamos a subrayar, ¿ya? En afirmativo, nosotros del verbo se agregamos ed en este verbo que es work, ¿ya? Para negativo, nosotros, ¿qué agregamos? El didn't y el verbo en su estado simple. Aquí ya no vamos a añadir ed. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta en pasados. En este aspecto, el auxiliar did, el subject, en este caso, que representa al personal pronoun I, y el verbo en su estado simple. Did you work in the school? Did you work in the school? ¿Qué significa? ¿Tú estabas caminando en la escuela? Ya. Ahora. Vamos. Ya. Entonces tenemos aquí en afirmativo, en negativo y en pregunta, ¿ya?
Ahora, si yo quiero responder en positivo, la respuesta corta, pues, ya, ahí pueden realizar la captura. Gracias, profe. Ya, ahora vamos a terminar intento para verificar la respuesta antes que se termine el tiempo para verificar si está bien. Ya, ahí sí están las respuestas. Ya, ahí pueden capturar también la pantalla para que puedan realizar la tarea. Ya. Ya. Espere, profe. Ya, ahí tómenle una fotito o le capturan, ¿ya? Ya. Ya para que puedan realizar la actividad. Ya. Ya pudieron capturar. Sí. Sí, profe. Ya, entonces, ya. No sé si de pronto tuvieron alguna inquietud o dificultad al momento de transformar en este aspecto los verbos regulares a pasados. Mm, De pronto, ¿por qué creen que es importante aprender los verbos? Tanto en presente como en pasado. A ver, la- señorita, a ver, señor Carlos, ayúdeme, ¿ya? Diferenciar en el tiempo presente y pasado. Eso, muy bien, muy bien. Ya, entonces, esa nomás la clase del día de hoy. Y antes de despedirme, también que les deseo un feliz Día de las Madres para las mamitas que están presentes, para sus familiares, que Diosito les bendiga y que no solo el día de hoy o mañana es el celebre el Día de la Madre, sino todo el tiempo de nuestra vida, ¿ya? Entonces, que disfruten este fin de semana Gracias, profe. con su Lo familia. Igual, propio para usted también. Ya, Gracias. muchas Feliz igual, Día de gracias. la Madre, profe, profe, a usted. Que lo pase muy bien. Igualmente que feliz les día, disfrute en este tiempo profe. que es de estar en familia, ¿ya? Así Se cuidan es. mucho, bendiciones. Felicidades, hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídense.